Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Bueno, más que inmersión, yo diría que hoy nos espera un auténtico viaje al corazón de las tinieblas. Uy, eso suena a misterio, ¿no? Desde luego. Hoy vamos a adentrarnos en un enigma histórico que aún hoy nos perturba: la masacre de Nankín. Imaginen una ciudad vibrante, llena de vida, de repente transformada en un escenario de horror inimaginable. Escalofriante. ¿Qué sucedió realmente en aquellos días de diciembre de 1937? ¿Cómo pudo la humanidad caer en un abismo tan profundo de crueldad? Es una pregunta que nos persigue, ¿verdad? A través de la página de Wikipedia en español sobre este evento, vamos a intentar desentrañar este misterio como si de un rompecabezas macabro se tratara pieza por pieza, buscando la verdad entre los silencios y las versiones contradictorias que aún lo envuelven. Exacto, un rompecabezas histórico con piezas que parecen no encajar, con voces que se alzan para negar o minimizar lo sucedido, mientras otras claman por justicia y reconocimiento. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Qué los llevó a cometer actos tan salvajes? ¿Y por qué incluso hoy hay quien intenta borrar este capítulo de la historia? Para empezar a comprender la magnitud de este enigma, debemos situarnos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la expansión imperial japonesa. Ya a principios del siglo XX, Japón había demostrado su ambición con la invasión de Corea y posteriormente en 1931 con la ocupación de Manchuria. Un apetito voraz por el poder que, como un fuego descontrolado, se extendía por Asia. ¿Y cómo conectan estas invasiones con la tragedia de Nankín? La invasión de Manchuria fue un preludio, un aviso de lo que vendría después. El ejército japonés, envalentonado por sus victorias, se veía a sí mismo como una fuerza imparable destinada a dominar Asia. Esta creencia en su propia superioridad, alimentada por una propaganda nacionalista, fue un factor crucial para entender la brutalidad que se desataría en Nankín. Es escalofriante pensar cómo una ideología puede llevar a la deshumanización del otro, a considerarlo un enemigo al que no solo hay que vencer, sino también eliminar. Exacto, y este caldo de cultivo ideológico se vio agravado por la brutalidad de la guerra en sí misma. En 1937, tras el incidente del puente de Marco Polo, estalla la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La batalla de Shanghái en agosto de ese mismo año fue un punto de inflexión. La resistencia china fue feroz y ambos bandos sufrieron pérdidas considerables. Una batalla sangrienta que, por lo que he leído, dejó una profunda huella en la psique del ejército japonés. Efectivamente, la ferocidad de los combates en Shanghái endureció aún más al ejército japonés. La resistencia que encontraron allí los enfureció, los llenó de un deseo de venganza. Y en agosto de 1937, el emperador Hirohito, influenciado por sus generales, aprueba una directiva que elimina las restricciones del derecho internacional para el trato de prisioneros chinos. Una decisión terrible que abre la puerta a la barbarie, a la violación sistemática de los derechos humanos. Es un punto crucial en nuestro descenso a la oscuridad de Nankín. Con la toma de Shanghái en noviembre, el ejército japonés fija su mirada en Nankín, la capital de la República de China. Y mientras los japoneses avanzan, el gobierno chino, liderado por Chiang Kai-shek, se retira de la ciudad, dejando atrás a una población vulnerable. Una ciudad abandonada a su suerte indefensa ante la llegada de un ejército sediento de sangre. Imagino el pánico, la desesperación que se apoderaría de sus habitantes. No hubo ningún intento de proteger a la población civil. Sí, un grupo de occidentales, principalmente misioneros y empresarios, arriesgaron sus vidas para crear una zona de seguridad en Nankín. Su objetivo era proporcionar refugio a los civiles, protegerlos del avance japonés. Entre ellos destaca la figura de John Reif, un empresario alemán miembro del partido nazi. Un nazi intentando salvar vidas chinas. Una paradoja histórica que nos habla de la complejidad de aquellos tiempos. Cuéntame más sobre esta zona de seguridad. ¿Realmente funcionó? ¿Pudo contener la marea de violencia que se avecinaba? La zona de seguridad albergó a miles de civiles, pero su protección dependía en gran medida de la buena voluntad del ejército japonés. Era una apuesta arriesgada, una línea frágil trazada en la arena frente a una tormenta imparable. La zona de seguridad se convirtió en una isla de esperanza en un mar de brutalidad. Sin embargo, la realidad es que la protección que ofrecía era limitada a una ilusión frágil frente al poderío del ejército japonés. Como una vela que parpadea en la oscuridad amenazada por el viento. ¿Y qué ocurrió cuando el ejército japonés finalmente tomó Nankín? Se respetó la zona de seguridad. El 13 de diciembre de 1937, las tropas japonesas entraron en Nankín. La ciudad antaño vibrante, capital de la República de China, se convirtió en un escenario de horror inarrable. La zona de seguridad violada y pisoteada no pudo frenar la oleada de violencia que se desató. Es difícil siquiera imaginar lo que vivieron los habitantes de Nankín durante esos días. ¿Qué nos dicen las fuentes que hemos consultado sobre la escala del horror que se desató? Las cifras frías y distantes nos dan una idea de la magnitud de la tragedia. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas, en su mayoría civiles indefensos, fueron asesinadas durante las 6 semanas que duró la masacre. 6 semanas. Un periodo interminable para quienes vivieron esa pesadilla. Las calles de Nankín se convirtieron en un infierno en la tierra.
Los relatos de los testigos presenciales como un eco del pasado nos transportan a ese infierno. Hablan de ejecuciones masivas en las calles de fosas comunes llenas de cadáveres de ríos teñidos de rojo por la sangre de las víctimas. He leído extractos del diario de John Rev, el empresario alemán que intentó proteger a los civiles en la zona de seguridad. Sus palabras son escalofriantes, un testimonio desgarrador de la barbarie que presenció. Rabe describe cómo los soldados japoneses convertidos en bestias sedientas de sangre arrasaban la ciudad, saqueando, violando y asesinando sin piedad. Escribe en su diario: he visto con mis propios ojos cómo asesinaban a niños, violaban a mujeres delante de sus familias. Es un testimonio que nos hiela la sangre, que nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano. ¿Y qué hay de las mujeres? ¿Qué papel jugaron en esta tragedia? Las mujeres, como en tantos otros conflictos, fueron víctimas de una violencia sexual sistemática y brutal. Se estima que más de 20.000 mujeres, incluyendo niñas y ancianas, fueron violadas durante la masacre. Un horror dentro del horror. Convertir a las mujeres en botín de guerra, despojarlas de su dignidad y someterlas a las más abyectas vejaciones. Es una muestra de la degradación moral a la que puede llegar el ser humano. Las violaciones no eran actos aislados, sino parte de un plan sistemático para humillar y destruir a la población china. Muchas mujeres fueron asesinadas tras ser violadas, a menudo con una crueldad extrema. ¿Hay algún testimonio que refleje la magnitud de este error? El médico estadounidense Robert O. Wilson, que permaneció en Nankín durante la masacre, escribió en una carta a su familia: 2 jóvenes de apenas 16 años fueron violadas hasta la muerte en uno de los campos de refugiados. Es desgarrador. Y todo esto sucedía bajo la mirada impasible e incluso cómplice del ejército japonés. ¿Cómo pudo permitirse semejante barbarie? La responsabilidad de los mandos del ejército japonés es un tema crucial en este rompecabezas macabro. El general Iwane Matsui, comandante en jefe de las fuerzas japonesas en Nankín, fue acusado de ignorar deliberada y temerariamente su deber de prevenir las atrocidades. Y el príncipe Asaka, miembro de la familia imperial japonesa, ¿qué papel jugó en la masacre? El príncipe Asaka era el tío del emperador Hirohito y comandante de la invasión. Su grado de responsabilidad en la masacre sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que pudo haber dado órdenes de matar a todos los cautivos, mientras que otros argumentan que su papel fue más simbólico que práctico. Sea como fuere, su presencia en Nankín durante la masacre arroja una sombra inquietante sobre la familia imperial japonesa y su responsabilidad en este capítulo oscuro de la historia. Sin embargo, a pesar de las evidencias, la sombra de la impunidad se extendió sobre muchos de los responsables de la masacre. Muchos de ellos evitaron la justicia amparados en el silencio y en la negación sistemática de los hechos. Un silencio que, como veremos a continuación, se ha perpetuado durante décadas, dando lugar a una batalla por la memoria histórica, por el reconocimiento de la verdad y la justicia. La masacre de Nankín no es solo un evento del pasado, sino una herida abierta en el presente, un fantasma que se niega a desaparecer y que nos obliga a enfrentarnos a la cara más oscura de la humanidad. La sombra de impunidad da miedo pensar que muchos de los responsables de la masacre de Nankín nunca fueron juzgados por sus crímenes. Pero más allá de los individuos, de los nombres y los rangos militares, ¿qué podemos decir del contexto? ¿Qué factores sociales o culturales permitieron que esta barbarie se desatara con tanta ferocidad? Ahí está el verdadero misterio, ¿no? En el corazón mismo de la sociedad japonesa de la época. Para comprenderlo debemos mirar más allá de los actos individuales y analizar el caldo de cultivo que hizo posible la masacre. Es como si buscáramos las raíces del mal, las semillas que germinaron en la oscuridad, para dar frutos tan monstruosos. Exacto, uno de esos factores fue la deshumanización sistemática del enemigo. La propaganda japonesa de la época como un virus letal se infiltró en la mente de la población, presentando a los chinos como seres inferiores, como una plaga que había que erradicar. Propaganda, un arma poderosa que puede convertir a hombres en monstruos, despojándolos de su humanidad. Había algo específico, algo singularmente cruel en la propaganda japonesa de aquellos años. Sin duda se apelaba a un sentimiento de superioridad racial, a la idea de que los japoneses estaban destinados a dominar Asia, de que eran una raza superior con derecho a someter a los demás. Una ideología perversa que lamentablemente no es exclusiva de Japón ni de aquel periodo histórico. A lo largo de la historia hemos visto cómo el racismo y la xenofobia han sido utilizados para justificar las peores atrocidades. Es una constante en la historia de la humanidad, una sombra que nos acecha, que nos recuerda nuestra capacidad para el mal. Y en el caso de la masacre de Nankín, esta deshumanización del enemigo se vio agravada por la brutalidad de la guerra en sí misma. La guerra como una bestia salvaje que desata los instintos más bajos, que anula la razón y la compasión. Efectivamente, los soldados japoneses, sometidos a una presión constante a la violencia extrema del campo de batalla, fueron perdiendo su humanidad, su capacidad de empatía. Se creó una dinámica de nosotros contra ellos, en la que la vida del enemigo no tenía valor.
Y esta dinámica se vio reforzada por la falta de disciplina y control por parte de los mandos del ejército japonés, ¿verdad? Exacto, la permisividad, la inacción e incluso la complicidad de algunos oficiales superiores crearon un clima de impunidad que permitió que la barbarie se extendiera sin control. Un clima de horror que, como hemos visto, dejó una huella imborrable en la memoria de China y las relaciones entre ambos países. ¿Cómo ha afectado este trauma a la relación entre China y Japón? La masacre de Nankín es una herida abierta en la relación entre ambos países. A pesar del paso del tiempo, el dolor y el resentimiento siguen presentes. La falta de un reconocimiento pleno y sincero de la responsabilidad de Japón en la masacre ha impedido una verdadera reconciliación. Es como si el fantasma de Nankín se interpusiera entre ambos países, impidiendo un acercamiento real, una convivencia basada en la confianza y el respeto mutuo. Exacto, la memoria de la masacre como un muro invisible separa chinos y japoneses. Hasta que no se derribe ese muro, la sombra de Nankín seguirá proyectándose sobre el presente y el futuro de las relaciones entre ambos países. Y esa sombra nos alcanza también a nosotros, a quienes hoy, a través de este Deep Dive, nos asomamos al abismo de la masacre de Nankín. Sin duda, la memoria de la masacre nos interpela a todos, nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la paz, sobre nuestra propia capacidad para el mal. Es un recordatorio de que la barbarie no es algo ajeno a nosotros, sino una posibilidad que siempre está latente. Es una lección terrible pero necesaria. Recordar para no repetir, para construir un futuro en el que la violencia y la crueldad no tengan cabida. Recordar para honrar la memoria de las víctimas, para que su sufrimiento no haya sido en vano. Y recordar también para exigir justicia, para que los responsables de las atrocidades del pasado rindan cuentas por sus actos. Amigos, nuestro viaje al corazón de la masacre de Nankín llega a su fin. Hemos explorado las causas, las consecuencias y el legado de este terrible episodio de la historia. Hemos intentado comprender la complejidad de este evento, desentrañar los misterios que aún lo envuelven y reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer para el presente y el futuro. Y sobre todo, esperamos haber despertado en ustedes la necesidad de seguir investigando, de profundizar en este tema y en otros que nos interpelan como ciudadanos del mundo. Porque la historia, por dolorosa que sea, es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un mapa que nos ayuda a navegar por el presente y a construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la oscuridad. No olviden a las víctimas de Nankín, que su memoria nos guíe hacia la luz de la paz y la justicia. Hasta la próxima.